Estamos en Romanos 9, en donde el tema principal, habíamos dicho en los primeros sermones de Romanos 9, era la elección, ¿no? En donde Pablo deja en claro la soberanía de Dios. Pero, ahora Pablo va a estar dando una nota de balance en el texto que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué es lo que va a estar haciendo Pablo? En los primeros versículos de Romanos 9, sí, Dios es soberano en la salvación. En estos versículos va a decir, sí, el hombre es responsable de creer y arrepentirse. Antes de empezar, quiero dejar en claro dos extremos en cuanto a lo que vamos a estar hablando hoy. Por un lado tenemos el legalismo. Es una palabra que por ahí a algunos le parece medio técnica. ¿Qué es el legalismo? Es la idea de que yo puedo obtener el favor de Dios o la salvación de Dios a través de cosas que yo haga. A la gente del mundo, el que no es salvo, dice, si yo soy buena persona y no peco, Dios me va a aceptar. Y también está en la vida cristiana. Yo hoy no hice el devocional, bueno, mañana leo 2 capítulos. ¿Bien? Eso es legalismo. Es la idea de que podemos hacer que Dios, de estar enojado con nosotros, nos va a ver con cara bonita por cosas que nosotros hacemos. Eso es un extremo. Y vamos a estar viendo que eso no es verdad. Pero el otro extremo, el otro lado de la regla, se llama antinomianismo, que es la idea que yo puedo ser cristiano sin obedecer a las palabras de Jesús. Es la idea de que yo puedo aceptar a Jesús como mi Señor, pero como mi Salvador, pero no como mi Señor. Yo soy salvo porque Jesús murió por mí y yo ahora puedo vivir igual que antes. No hace falta que yo deje el pecado, no hace falta que yo me arrepienta, no hace falta obedecerle. Yo ya soy salvo. Eso es otro pecado, es herético y no es verdad. Es la idea de que podemos ser salvos por fe sin arrepentimiento. Y no. Primero Juan lo deja muy claro. Jesús decía, el que cree en mí me obedece. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Es la exclusividad de la fe. Ese es el título de nuestro sermón. Y va a estar basado en Romanos, capítulo 9. Vamos a Romanos, capítulo 9, del versículo 30 al capítulo 10, versículo 4. Yo sé que por ahí un poco esto de la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, el legalismo y el antinomianismo, por ahí es medio difícil de entender, pero ahora lo vamos a ver en dónde se conectan todas estas cosas, ¿bien? Bueno, vamos a leer entonces, y el texto dice así: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ellas por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos, es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Y antes de orar y comenzar, vamos a definir algunas palabras que por ahí es como una especie de trabalengua. Primero, cuando hablamos de justicia, cuando Pablo está hablando de justicia, es esta idea: Dios es juez del mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? Alcanzar la justicia es alcanzar que Dios te vea como alguien justo, como alguien santo, como alguien digno de él. Eso es justicia, ¿bien? La ley, la mayoría entendemos que es la ley mosaica, ¿no? Los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, hasta el último de los 10 mandamientos, ¿bien? Pero es todo como un conjunto, lo que Dios manda hacer, esa vendría a ser la ley para nosotros. Otra cosa a considerar en el texto es que varias veces van a ver que dice por fe, por ley. Bueno, en el original es mejor entender ese por, o en el original mejor dicho es de.
Entonces, por ejemplo, leeríamos, porque no iban tras ellas de fe. Y acá dice por fe, pero en el original es de fe. No iban hacia la justicia a través de la fe. Bien, entonces, oremos antes de empezar el sermón. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado un día hermoso. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana sea tu nombre exaltado, sea nuestro corazón quebrantado, nuestro yo aniquilado, Señor, por tu palabra. Sea Cristo glorificado en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros pensamientos, en nuestra intimidad, en nuestras actividades públicas, ante nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Señor, y ahora al comienzo de las vacaciones, que tu gloria sea vista de tal forma por nosotros que nuestra cristiandad no tome vacaciones. Señor, que en las vacaciones podamos dar gloria en nuestro tiempo libre a tu nombre. Te pedimos que podamos aprovechar este tiempo para conocer más a Cristo, para enamorarnos más de su palabra, para poder darlo a conocer más en nuestro contexto. Y por sobre todo, Señor, te rogamos que el Espíritu Santo esté obrando en esta mañana en nuestros corazones y aplicando tu palabra a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te ruego por todo esto, Padre. Amén. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero que vamos a estar viendo es el corazón de los judíos o los incrédulos. Y acá voy a aclarar algo. Cuando Pablo habla de que los judíos no aceptaban a Dios, sino que no aceptaban, la salvación por fe, sino que iban a través de la salvación por obedecer la ley, se refiere a los que no son cristianos. Porque, por ejemplo, quien nos dice eso era un judío. O sea, no todos los incrédulos son judíos y no todos los cristianos no son judíos. Pablo era judío y es quien nos escribe, era cristiano. Pero está hablando en términos generales. Cuando Pablo habla y dice de los judíos que hacen esto, se refiere en general a los incrédulos. Y cuando habla de aquellos que creen y se arrepienten, no son que todos los gentiles creen y se arrepienten, sino solo los escogidos. Lo vemos por el contexto, ¿bien? Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Este texto habla de los judíos, pero también te habla a vos, porque no necesariamente tenés que ser judío para que te hable a vos. Bien. Entonces, primero, vamos a ver que en el punto 1, el corazón de los incrédulos, ellos desean alcanzar el favor de Dios por sus buenas obras. Y lo vemos en el versículo 31 y 32 del capítulo 9, que dice, pero Israel, o sea, los judíos en general, los incrédulos en general, los que no son cristianos, que iban tras una ley de justicia, no alcanzaron esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe o de fe, sino por obras o de obras, lo que yo les explicaba al principio. Bien, entonces, ¿cuál es la idea que Pablo está diciendo? Los judíos están yendo, los incrédulos están buscando obtener la salvación, el favor de Dios, sus bendiciones, a través de las cosas que hacen. Yo puedo decir, listo, yo no me peleo con la gente, yo hago buenos negocios, yo no cruzo el semáforo en rojo, yo no esto, ayudo a la gente pobre, le doy plata a los que hacen malabar en la esquina, y busca a través de eso ser aceptado. Yo creo que si alguna vez le han predicado a alguien, y van y le dicen, sos un pecador, no vas a entrar al cielo, y ellos te dicen, ¿pero por qué si yo soy una buena persona? Bueno, es esa misma idea, ¿bien? Pero el judío lo llevaba a un extremo, porque ellos tenían la ley de Dios. Y no solo tenían la ley de Dios, sino que el legalismo lo que hace es empezar a inventar leyes. Por ejemplo, uno de los mandamientos dice que debemos de guardar el día de reposo. Y la idea del día de reposo en la ley es separar un día en la semana para descansar del trabajo habitual y buscar más a Dios. Ellos llevaron esa ley a un extremo. Por ejemplo, ellos tenían creo que son, bueno, no les voy a dar número, pero ellos contaban la cantidad de pasos que podían hacer en el día de reposo. Y por ejemplo, en el día de reposo decía que si se caía un pariente tuyo en un pozo, vos no lo podías ir y sacar. ¿Bien? O sea, llevaban la ley a un extremo. ¿Por qué? Porque mientras más santo sea yo, mejor me ve Dios. Es esa idea que tenían los judíos en mente.
También vemos que ellos utilizan su moral, su ética, o como podemos decir hoy, ser buena gente para ser aceptado ante Dios. Más allá de que ellos creaban más mandamientos, en el día de hoy vos vas a ver a la gente que te dice, ¿pero por qué? Si yo trabajo duro, cuido a mi familia, soy un padre presente, soy una madre que está en la casa con mis hijos, ayudo a los demás, estudio mucho. Son todas cosas que la gente te va a decir y que nosotros mismos nos vamos a decir en nuestro orgullo para decir, Dios va a ser mejor para conmigo. Pero no, hermanos, ya vamos a ver que no es así. El favor de Dios nunca depende de nuestras obras. Bien, también vemos que los judíos o los incrédulos creen que es posible ser aceptado por Dios por sus propios méritos. Por eso dice en el capítulo 10, versículo 2, dice que yo testifico, está hablando Pablo, o yo digo a favor de los judíos que tienen celo por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Cuál es la idea de ellos? Ellos estaban totalmente convencidos de que era así. Ellos estaban convencidos de que podían tener bendiciones de Dios por sus propias obras. Y la pregunta ante eso, o la pregunta antes de eso es, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué dice Pablo que testifica que ellos tenían celo para con Dios? Bueno, no es un misterio para nosotros que podemos ser religiosos sin ser cristianos. Todos venimos de contextos en donde podemos ser muy religiosos y no ser cristianos. Tenemos a las monjas, bien, llevando su santidad o su piedad a un extremo que no hace falta, no es bíblico, en pos de obtener el favor de Dios, y nos vayamos de lo que es el mundo cristiano, vamos a los musulmanes, por ejemplo, 5 oraciones por día, esto dice el Islam, 5 oraciones por día, al menos una vez en la vida ir a la Meca. Bien, en la Meca hay una especie de caja negra que adentro supuestamente hay un meteorito, que le cayó a Mahoma, qué sé yo, y girar alrededor de la Meca. Vamos al budismo, abstenernos de nuestros deseos. Bien, en todas las religiones van a ver que las religiones humanistas, la idea es yo obtengo el favor de Dios por lo que yo hago. Soy yo el que me lo gana. Yo soy el protagonista. Yo soy. ¿Qué es eso, hermanos? Es fanatismo. Cuando tenemos celo por Dios, sin conocimiento de Dios, somos fanáticos nada más. ¿Bien? Somos solo eso, somos un fanático. No estamos cerca de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, si los judíos tenían la Biblia y la tenían en sus manos y Dios se había revelado a ellos, por qué ellos no entendían eso? Bueno, porque la salvación por fe, la bendición de Dios por las obras de Cristo para con nosotros, mata nuestro yo. Porque literalmente te matan. No importa qué tan bueno vos seas, no importa qué tan malo vos seas, vas a ser aceptado por Dios solo a través de la fe en Cristo. No importa qué tan bueno seas, ni qué tan malo. No importa si hoy a la mañana te peleaste y estás acá y decís, no, voy a ir a la iglesia para que Dios me acepte más. No te va a aceptar más porque vos estés acá. No me va a aceptar más a mí porque yo esté predicando acá. Es solo por Cristo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que mata el orgullo que tenía el judío adentro, porque eran el pueblo escogido. Acompáñenme a Lucas, vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a ilustrar, Lucas capítulo 18. Vamos a ver a qué me refiero yo con que el judío era muy orgulloso de quién él era, porque los criaban diciendo tú eres el pueblo escogido por Dios. Y ellos entendían que ser el pueblo escogido por Dios era tener el ADN de Abraham, literalmente la sangre de Abraham. Cuando la Biblia enseña que ser escogido como pueblo de Dios era ser hijo de la promesa, de la fe de Abraham. Y ellos eso no lo entendían. Jesús está contando una parábola en este momento en donde habla de un fariseo, que eran, como decir, los doctores de teología de los judíos, y un publicano, que en términos de hoy sería algo así como un político corrupto, ¿bien?
Dice que, voy a leer desde el versículo 9, estamos en Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice que refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Escuchen lo que Jesús decía, que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y Jesús empezó a decir esto. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un doctor de teología, lleno de orgullo de aquel tiempo, y el otro era un recaudador de impuestos. El otro era un político corrupto, ¿bien? En términos actuales. El fariseo, escuchen y miren su actitud, el fariseo, el orgulloso, el incrédulo, puesto de pie, no de rodillas, puesto de pie, oraba, no para Dios, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo porque no soy como los demás hombres. Fíjense, él ya se cree especial. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Acuérdense que el recaudador de impuestos estaba a distancia de él. ¿Por qué yo no soy como ellos? Porque yo ayuno, escuchen sus buenas obras, yo ayuno 2 veces por semana. Yo, en términos actuales, cuido a mis hijos, trabajo mucho, soy buena persona, no me enojo, amo a mi mujer, a mi esposo. Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Se dieron cuenta de la actitud del fariseo? Yo soy importante, yo soy bueno. Y te doy gracias porque vos me aceptaste y me hiciste especial porque yo soy bueno, soy yo. Pero fíjense cuál es la actitud del verdadero creyente, el recaudador de impuestos. Dice que el recaudador de impuestos puesto de pie y a cierta distancia, esto nos da la idea de que el fariseo estaba cerca del lugar santísimo. El lugar santísimo es en donde estaba la presencia especial de Dios. ¿Cuál era la idea de él? Como yo soy bueno, yo soy digno de acercarme más a Dios, porque yo soy digno, yo logré ser digno, porque yo doy diezmo y yo hago esto y yo hago lo otro. Pero el recaudador de impuestos sabía quién era y estaba a cierta distancia, más alejado. Dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. Fíjense el cambio de actitud entre un legalista y un arrepentido, entre un incrédulo y un escogido que se arrepiente. Ten piedad de mi pecador. ¿Quién tenía las buenas obras en esta historia? El fariseo. ¿Quién era el malvado, humanamente hablando? El cobrador de impuestos. Pero ¿se acuerdan del texto que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Versículo 14, os digo que o sea, el publicano, el pecador, el peor de los dos, humanamente hablando, descendió a su casa justificado, descendió a su casa declarado justo, pero aquel, el fariseo, no, porque todo lo que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, ¿qué pasa con el judío? ¿Qué pasa con el incrédulo en la calle? ¿Qué pasa con nosotros que no queremos morir el protagonismo nuestro? Queremos ser los importantes, queremos ser los que alcanzamos la meta. Queremos ser los que somos tan buenitos que Dios nos acepta. Pero no es eso posible. Y ahora vamos a ver por qué eso no es posible. Acompáñenme a Santiago. La pregunta es, ¿por qué los judíos traían eso? Bueno, primeramente porque ellos no entendían la ley y la santidad de Dios. A Santiago, capítulo 2. Antes de leer el texto, obviamente en la calle, en nuestro día a día, nadie te va a hablar como el publicano, como el fariseo. Nadie te va a decir, sí, yo como ayuno tanto y ofrendo tanto y estoy estudiando teología y estoy trabajando de tal lado y terminé mi carrera, por eso Dios me va a acercar. Nadie te lo va a decir, pero todos lo van a vivir. Y nosotros mismos muchas veces entendemos que
vamos a ser aceptados por Dios, por eso, por cualidades nuestras. Escuchen lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice que, y esto los judíos no lo entendían, la pregunta ¿es posible guardar la ley de Dios de tal manera que el día que morimos podemos verle cara a cara a Dios y decirle, acúsame de algo? ¿Es posible eso? Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto de la ley, se ha hecho culpable de todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Santiago, vos me decís que si yo cumplo toda la ley y peco una sola vez, ya se me acusa de todos? ¿Por qué? Y fíjense que nosotros inicialmente pensamos igual que los judíos. Creemos que la ley fue dada como una serie de ítems que vos decís, no matarás, listo, me morís sin matar, no mentirás, listo, me morís sin... Creemos que podemos ser aceptados por Dios por una serie de mandamientos, pero no se trata de eso, se trata de agradarle. Versículo 11, pues el que me dijo, no cometas adulterio, también es el que dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿A qué voy con esto? La idea para ver a Cristo, para ver a Dios cara a cara y ser aceptado, es no haberle ofendido nunca. Nunca. Mírate a vos mismo, ¿le ofendiste a Dios alguna vez? Yo nunca maté, pero la Biblia dice que si vos te enojaste con alguien, ya lo asesinaste en el corazón. ¿Nunca ofendiste a Dios? ¿Nunca? ¿De verdad? Sí, yo nunca me enojé con nadie. Ajá, ¿y has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, cada instante de tu vida? ¿Estás seguro? No, entonces lo ofendiste. Y la palabra dice que ya sos culpable de transgredir toda la ley. Para ponerlo en términos, como ilustrarlo en términos de hoy, imagínense que venían por acá, por la, no me acuerdo, la Boderón, no sé qué calle es, y se van a meter por el portón de piedra, hay un semáforo, vinieron 1000 veces a la iglesia. De esas 1000 veces que vinieron a la iglesia, 999 veces se puso en verde el semáforo, cruzaron, pasaron. Pero una vez estaba en rojo el semáforo, se le durmieron los chicos, llegaban tarde, se mandaron en rojo, no venía nadie, a 50 metros lo frenó la municipalidad. ¿Qué le van a decir a la municipalidad? No, flaco, no te hagas drama. Yo lo pasé 999 veces bien, pero una vez nomás lo pasé en rojo. Yo hice más buenas obras que malas. No me podés cobrar la multa. ¿Qué crees que te va a decir de la municipalidad? ¿Bien? Si eso hace un hombre, ¿qué hará Dios? Que es santo, santo, santo. Si eso hace una ley humana, ¿qué hará el creador de la ética, el creador de la moral, con vos y con la gente en la calle? Entonces, en la vida cristiana y en la vida secular, vemos que la arrogancia, el orgullo de la gente y de nosotros mismos se apoya en la ignorancia, ya sea en la ignorancia de la verdad de la Biblia o en la ignorancia de quién somos realmente. La gente por ahí está muy ocupada en Instagram, Facebook, Netflix, proyectos para sentarse y hacer una introspección, revisar su corazón para con Dios. ¿Realmente podés ser aceptado ante Dios por quien vos sos? Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué Pablo, en medio de todo esto, dice, pero ellos tropezaron con la piedra de tropiezo? Y primero vamos a ver qué era esa piedra de tropiezo. Porque yo no me imagino a un judío con todas esas túnicas caminando, había un cascote en el piso y se cayeron. No, no es esa la idea. ¿Cuál es la idea? Escuchen esto. Estamos en el versículo 33. Tal como está escrito, Romanos 9, versículo 33. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión, o en otras versiones les puede aparecer como Israel, una piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Pero qué? ¿De qué me estás hablando, Isaías? Eso es un texto de Isaías. Dice, el que crea en él, entonces no es una piedra, es alguien.
el que crea en Él no será avergonzado. ¿Qué está diciendo Pablo? Los judíos tropezaron con Cristo. No lograron esquivar a Cristo. Caen, sus argumentos no logran sobrepasarlos. Tus buenas obras no logran hacerte sobrevivir a esa piedra. Te vas a chocar, te vas a caer. ¿Pero por qué? Bueno, primero, vamos a ver por qué Cristo es una piedra de tropiezo para esta idea de que podemos ganarnos a Dios por quien nosotros somos. Primero, la ley fue dada para llevarnos a Cristo. Primero, la ley fue dada como una guía para llevarnos hacia Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Vamos a Gálatas. Capítulo 3, versículo 21. Entonces, ¿la ley contraría las promesas de Dios? ¿Es la ley de Dios contraria a la promesa? De ningún modo, dice Pablo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, o sea, Pablo te está diciendo, nadie va a tener vida para con Dios a través de cumplir sus mandamientos, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. O sea que la justicia ante Dios, para que Dios te vea justo, nunca dependió de que vos cumplieras la ley. Versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser, esto es Biblia de las Américas, quizá en su versión, en cambio de decir ayo, dice guía, es la misma idea, es una guía. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, como decían los reformados, sola fide, ¿bien? Sola fe. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque no hay forma de que cumplamos la ley. ¿Por qué la ley nos guía hacia Cristo? Porque cuando vos te ves ante la ley, te das cuenta que ya la rompiste. Y si ya la rompiste, Dios ya no te acepta. Y te quedan dos opciones. O vas contento al infierno o te arrepentís y crees. Sí o sí te lleva a través de la fe a Cristo. Es una guía para ir a Cristo. Porque cuando vemos la ley somos conscientes de que somos pecadores. Cuando somos conscientes que somos pecadores, aparece el arrepentimiento. Y cuando aparece el arrepentimiento es que ya tenemos fe. La fe nos lleva a Cristo. Perdón, la ley nos lleva a Cristo, a la salvación por la fe, como dice Pablo en este texto. Segundo, ¿por qué Cristo fue una piedra de tropiezo para ellos? Bueno, porque en Cristo está el cumplimiento de la ley. 2 Corintios 5:21. Gálatas capítulo 3, versículos 21 y 24. El de ahora es 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver que no es que Dios no usa la ley para juzgar a quién entra y quién no a su presencia después de la muerte. Él sí usa la ley. Siempre la ley fue su estándar moral, pero nosotros nos era imposible cumplirla. Pero Cristo es el cumplimiento de la ley. 2 Corintios 5:21 dice, hablando Pablo sobre Cristo, al que no conoció pecado, al santo, al que cumplió toda la ley, al que no se halló pecado en su vida, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo esto. Cuando nosotros buscamos que Dios nos declare justo por la fe, lo que pasa cuando nos arrepentimos y creemos es que cuando yo, Miqueas, muera o el Señor venga antes y esté al frente, porque créanme, todo el mundo va a ser juzgado, todo el mundo, creyentes y no creyentes, esté frente a Dios. Dios me va a decir, ¿cumpliste la ley? No, no la cumplí. Pero al lado mío tengo un abogado, al que fui unido por la fe.
que se llama Cristo. Y él va a decir, sí, yo lo cumplí por él. ¿Bien? En Cristo es el cumplimiento de la ley, porque él sí cumplió la ley, él no conoció pecado. Y en teología esto se llama unión hipostática. La idea es, somos uno con Cristo a través de la fe, somos unidos a él. Tercero, ¿por qué Cristo era la piedra de tropiezo para ellos? Porque en Cristo nosotros vamos a cumplir la ley, porque somos justificados en Cristo. Bien. ¿Por qué el judío no aceptaba todo esto? Porque todo lo que él era, toda la idea de que él era especial, moría automáticamente. Cuando te criaron desde chiquito, imagínense hoy por hoy, bueno, en estos días hubo una noticia muy importante que revolucionó los medios del rey de Tailandia, creo que es. Sí, o Indonesia, uno de esos países. Todos sus sirvientes le sirven arrodillado a él, todos. Y era impresionante ver a todos sus guardaespaldas, todos con las rodillas llenas de callos, porque todo el tiempo vos tenés que estar a un nivel más bajo de él. Bueno, el judío antes creía que él era así. Imagínense, de uno solo, de Abraham, después caíste con el tiempo a Egipto, Dios te cuidó, venciste al ejército, a la potencia del mundo. Vamos a decir que de ser una familia venciste a Estados Unidos, se te abrió el mar en dos, te cayó maná del cielo, las sandalias no se te gastaban en el desierto. Después vino Dios y te dio un templo, el arca del pacto. Claro, cuando ellos se criaban con eso, ellos creían que eran muy especiales. Todo esto, todo el evangelio mata el ego, mata tu yo, mata cualquier aspecto bonito que puedas creer vos que tenés. Era su piedra de tropiezo, es la piedra de tropiezo de muchos en la calle y es la piedra de tropiezo de muchos acá. Y cristianamente hablando, yo mismo he luchado con eso. A veces creemos que Dios nos va a aceptar por cuán santos seamos nosotros. Nunca fue así. Dios nos acepta porque tan santo fue Cristo. Nosotros no vivimos una vida perfecta, vivimos una vida sincera de fe en Cristo. Por eso el justo por la fe vivirá. Con ese texto se convirtió Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Él luchaba con eso. Él luchaba con la idea de por qué Dios dice que revela su ira contra toda impiedad e injusticia, y yo al mismo tiempo veo esta ley que no me permite cumplir esa ley. Veo una ley de pecado que no me permite cumplir la ley de Dios. ¿Por qué Él me exige perfección y yo tengo la incapacidad de ser perfecto? Porque la ley, esta exigencia de perfección, te lleva a Cristo. El justo por la fe vivirá. Nuestro tercer punto es la exclusividad de la fe. Somos salvos solo por medio de la fe. Efesios 2:8. Vamos a Efesios 2:8. Van a ver que después al último vamos a releer todo el texto. Y el texto, yo estaba preparando el sermón, la primera vez que lo leí me enredé, porque habla de tantas veces, es como una encrucijada, pero ahora cuando lo leamos lento, van a ver cómo todo encaja mejor, es más fácil entender. Efesios 2:8, capítulo 2:8 al 9, perdón. Dice, porque por gracia, no por obras, habéis sido salvados por medio, la exclusividad de la fe, sola fide, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Quién cree? Yo. ¿Quién te da la fe? Dios. La soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. En la Biblia siempre está este equilibrio. Bueno, Pablo, entonces, soy salvo por la fe más las obras, como dicen los católicos. No, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué la exclusividad de la fe? Porque al ser salvo por fe, la gloria no es tuya, sino que es de Dios.
Porque fue Dios quien planeó la salvación, fue Dios Padre el que la planeó, fue el Hijo el que nació en la tierra, vivió una vida perfecta, murió injustamente en tu lugar y resucitó habiendo cumplido la ley de Dios. Y fue el Espíritu Santo, que es Dios, quien la aplicó a tu corazón. Toda la gloria en el Evangelio es para Dios. Toda la gloria en una iglesia en donde el yo murió es para Dios. Cuando muere tu yo es cuando vas a empezar a vivir una vida para la gloria de Dios. Por último, y antes de las aplicaciones, sí somos salvos por las buenas obras. Sí somos salvos por las buenas obras, pero por las buenas obras de Cristo. Romanos 5, capítulo 8. Romanos 5, versículo 18, dije capítulo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 18 y 19, dice lo siguiente. Así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia perfecta de la ley de uno, los muchos serán constituidos justos. Obviamente está hablando de Cristo, no está hablando de Pablo o de alguna persona. La obediencia de Cristo cumplió la ley y somos salvos por sus buenas obras. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente: pues lo que la ley no pudo hacer, ¿por qué la ley no pudo dar vida? Ya que era débil la ley por causa de la carne, porque es imposible que un pecador cumpla la ley. Dios lo hizo, Dios cumplió la ley, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Cristo vino en forma de ser humano, cumplió la ley a la perfección, y así le dijo al diablo: sí hay santidad en el ser humano, solo a través de los que se unen a él por fe. La justicia de Cristo no se aplica a todo ser humano, solo a los que creen. Para que el requisito de la ley, dice el versículo 4, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunta clave: ¿andás conforme al Espíritu? ¿Vivimos conforme al Espíritu? Y no me refiero a estar hablando en lenguas, ni a hacer milagros, ni sanar paralíticos, ni levitar, ni tirar rayo láser. ¿Amás a Cristo? ¿Buscas su gloria? ¿Estás matando tu carne? ¿Estás disciplinando tu cuerpo? ¿Andás conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿Por qué esa pregunta es tan importante? Porque dependiendo de que si andas conforme al Espíritu, estás dando evidencia que has creído. Si vos creés que tenés fe y no andás conforme al Espíritu, no estás amando a Cristo y crees que vas a buscar protagonismo o fama o poder o reconocimiento en el cristianismo, no conociste a Cristo. No sos salvo, por más que lo creas así. Porque el salvo sabe que él no es nadie, sino que Cristo lo es todo. Entonces, ¿de qué nos sirve esto para nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver todo este texto para nosotros? Muy simple, lo leamos una vez más y vamos a ver qué significa para nosotros. Lo vamos a leer de nuevo lento. Romanos capítulo 9, versículo 30. Van a ver que todo este trabalengua se desarma un poco y ahora lo entendemos mucho más. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la ley de justicia, o sea, no hacían buenas obras, alcanzaron la justicia, fueron justificados.
Es decir, fueron justificados, o su justicia, que es por fe. Ellos fueron justificados por fe. Pero Israel, los incrédulos, en este tiempo, el pueblo judío en general, hoy por hoy, puede haber gente acá, puede haber gente hay gente en la calle y hay gente acá, que son Israel en este caso, que iban tras una ley de justicia. No alcanzaron esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras la ley de justicia por fe, sino como por obras. Querían alcanzar, querían ser justificados por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. ¿Quiénes no serán avergonzados? Los que crean en él. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer ¿qué justicia? La suya propia, su propia justicia. No se sometieron a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque como vimos, mata tu ego. Todo lo especial que vos creías que eras, no lo sos. No lo sos. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿de qué nos sirve para nuestras vidas, hermanos y amigos acá presentes? Primero, hermanos, cuidado tanto con el antinomianismo como con el legalismo. Los reformados se guiaban a través de esta frase: somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Esto quiere decir que todo aquel verdadero creyente cambia su forma de vivir. Vivías de una forma, cuando te arrepentiste y creíste, tu vida cambió. Eso es lo que creían los reformadores y es lo que la Biblia enseña, lo hemos visto hoy. La elección, porque estamos en Romanos 9, no elimina la responsabilidad del hombre. No me importa si vos en este momento no conoces a Dios y decís yo no lo conozco porque yo no soy escogido. Realmente no me interesa porque es tu responsabilidad creer y arrepentirte. Sos absolutamente responsable de reconocer tu pecado ante Dios y arrepentirte. Y nosotros, los cristianos, ¿qué hacemos ante esto? Bueno, capítulo 10, versículo 1. De nuestro corazón, cuando vemos que no somos nadie y que la salvación por fe es para la gloria de Dios, nuestro deseo debe de ser predicar el Evangelio y orar por los que se pierden. Oremos por los que se pierden. La salvación por gracia también, hermanos, remarca nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque mata nuestro orgullo. No hay nada que vos puedas hacer para que Dios te acepte, solo Cristo y solo a través de la fe. Si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que caminar en el medio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cuando yo era chico iba mucho a cazar con la hondera, ¿no? No andaba con arma de fuego, con la hondera. Y uno de los gustos nuestros era caminar por las vías. Vieron que las vías tienen eso, ahora no me voy a acordar, los puntales, los durmientes de madera. Claro, el juego mío era ver qué tan atleta era yo y ir saltando arriba de los durmientes. De un lado tenía un carril de las vías, ¿no? Y del otro lado el otro. Una iglesia bíblica se maneja entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Dónde se unen esas dos? Si ustedes están en unas vías, en este momento, imagínense que están en unas vías, allá a lo lejos, cerca del horizonte, van a ver que las vías se empiezan a acercar, pero nunca las llegan a tocar. La realidad es que la Biblia no revela cómo esas dos cosas se relacionan en detalle, pero sí revela que Dios es soberano, absolutamente soberano, y el hombre es absolutamente responsable por la salvación. Y somos una iglesia bíblica y caminamos a través de esas dos vías. Huyamos, hermanos, del fervor sin conocimiento. El fanatismo no es igual al cristianismo. Querer ser cristiano y guardar muchas leyes y ayunar y pasar noches orando
y lo que sea sin conocimiento de Cristo es solamente un fanático. Solamente un fanático. Hay un video dando vueltas de un pastor en África, que hay un hombre acostado de estas iglesias carismáticas, hay un hombre acostado en un ataúd ya muerto. Yo no sé si a ustedes les pasa en las películas que hay uno que mata al otro y todos quedan viéndole la panza a ver si está actuando bien, porque se tiene que hacer muerto el actor, y vos te quedas viendo la panza a ver si se le mueve para ver si está vivo o no. En este video, este pastor iba a resucitar a ese muerto. El muerto estaba respirando, la panza le hace así, parece una bomba. ¿Qué es el fanatismo? Es creer que eso es verdad. Es creer, ¿Dios tiene la capacidad de levantar un muerto? Sí, creemos a uno que se levanta. Creemos en uno que se levantó de los muertos. Pero no seguimos a cualquiera que diga que va en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar llenos de Biblia, llenos de su palabra, para no ser solo unos fanáticos. Y como iglesia en este tiempo nos enfrentamos a un desafío enorme. Como saben, se está debatiendo la ley del aborto. Tenemos un crecimiento del lobby LGTB y todo el abecedario. La persecución política hacia el cristianismo está en las puertas. Y el speech o el eslogan de ellos es: no seas un fanático religioso. Demostrémosles que no somos fanáticos religiosos, sino que esto es verdad. Demostrémosles que esto es verdad. Llenen su mente de conocimiento para que su corazón sea transformado. No sean fanáticos, busquemos conocer más a Cristo y su voluntad. Amigo, si no sos cristiano y estás acá, tenés que huir de la incredulidad, huir de la idea de que vas a ser salvo tarde o temprano por tus buenas obras. Yo te puedo prometer y jurar que un día vas a estar ante el Creador. Lo vas a estar. Y en ese momento ya no va a haber vuelta atrás. Y Él te va a decir: ¿cumpliste mi ley? No, no la cumplí. ¿Creíste en Cristo y te arrepentiste? No, no creí. Apartado de mí, te va a decir. Yo nunca te conocí y tu alma va a ser condenada. Arrepiéntete hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es vida, Él es salvación. No te hace falta nada, no hace falta que hagas una peregrinación arrodillado a la Virgen de no sé dónde, o a la Meca, o orar 5 veces por día, o lo que sea. Ve a Cristo como el publicano: ten piedad de mí, pecador. Ve a Cristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo, porque tú sabes que nadie de los que están acá, ningún ser humano nunca jamás que haya pisado esta tierra, este planeta, fue capaz de cumplir tu ley a la perfección. Y el único que lo fue, Adán y Eva, siendo perfectos, aún así lo rompieron. Tenían un solo mandamiento, el único y absoluta libertad, y lo rompieron. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin nuestro Salvador, sin nuestro Redentor? Padre, te ruego, yo sé que tú eres el Dios que levanta muertos. Yo sé que acá hay cadáveres escuchándome. Dales vida. Dales vida, dales esa fe que es tuya. Dale, Señor, arrepentimiento. Tráelos a tus pies. Señor, que ellos tengan vida espiritual y vean la gloria de Cristo, su belleza, su dulzura, la satisfacción que sentimos nosotros cuando vamos ante Él. Qué hermoso es Cristo para nosotros. Señor, muestra en esta mañana que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dale, Señor, impulsa a aquel que en este momento puede estar diciendo: yo no sé si yo soy cristiano. Dale fe y arrepentimiento. Que ellos vengan a tus pies. Y el día de mañana, Señor, afuera en Saddam, Villa Allende, Córdoba, África, India,
Canadá, Estados Unidos, en el planeta entero, tu nombre sea glorificado, porque más personas entiendan que pueden ser salvos solo por fe en Cristo, solo por fe en Cristo. Reúne, Señor, más voces, que el día de mañana en el cielo podamos juntos, como uno, darte gloria. Reúne, Señor, una iglesia que hoy en la tierra, en la vida mortal, te dé gloria, con una vida santa. Queremos vivir vidas santas, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ayúdanos a ser semejantes a Cristo. Ayúdanos, Señor, fórmanos. Te ruego que si hay alguien, algún hermano, que ha estado espiritualmente adormecido, que está viviendo su vida como en piloto automático, que en esta mañana puede replantearse qué está haciendo. Todos lo vivimos. Y yo puedo dar fe de que tú eres bueno y misericordioso para con nosotros, en que llega un momento que nos despiertas y nos haces ver que hemos estado viviendo nuestra vida cristiana en piloto automático. Muéstranos la hermosura de Cristo en esta mañana y en el resto de nuestras vidas, Padre. Dejo todo en tus manos, porque sé que vas a hacer todo para tu gloria y para nuestro gozo, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.